Bueno, paso a contarles en segunda instancia lo que pasó en primeras instancias, que fue el encuentro con Galina propiciado por el INANOL, donde leímos El oso y ella decidió que yo pasara a ser ese alumno que ella estaba buscando para formarlo antes de morir ella. Y bueno, muchas veces me encontré con personas que sabían de esta situación. Es más, una de ellas fue Alberto Segado, gran actor, integrante del elenco del Teatro San Martín, maestro en la escuela de Aleso. Y con él tuvimos la dicha de conocernos. Y lo primero que hizo es preguntarme, bueno, contame, ¿cuál es el método? ¿Cómo haces? ¿Qué haces cuando llegas? Me acuerdo que le dije, mirá, cuando yo llego lo primero que hacemos es sentarnos abajo de la parra en su casa, contemplar la montaña, después pasamos al lugar donde vendría a ser un hall que ella tiene, una galería con una hermosa mampara que daba esa parra, donde ahí sí tomábamos un té tal vez. Y después pasábamos a una habitación de su casa donde ahí sí ensayábamos algún texto. Y ahí está, no lo que sería el método, porque a ella la palabra método no le gusta, y tengo compañeros que después fui yo llevando a Galina, que también pueden dar fe de esto. Hace poquito, muy poquito, presenté el libro Mi experiencia con Galina en la Facultad de Teatro de la Universidad Nacional de Cuyo, la que es hoy facultad y que fuera la escuela superior que ella fundara. Facultad de la que se fue, se alejó, se jubiló, pero también se fue muy mal porque hubo un intento de asesinato, dígase, porque le tiraron 2 vehículos encima después de una amenaza de muerte. Tan es así que ella llega a su casa con el pelo blanco de la impresión que le dio y de sentir que realmente esos 2 autos que le tiraron encima, esos 2 Falcon, que le frenaron a milímetros, fue tan grande el susto que llegó a su casa y Constantino, su marido, le dice, qué bonita estás, ¿has ido peluquería? Dice ella, no, pero está bien, me gusta cómo te queda pelo. Y entonces ella fue a verse y cuando vio que tenía el cabello blanco, entonces ahí le cuenta a Constantino qué es lo que había pasado. Evidentemente ha sido tan grande la impresión que se lleva que, esto está constatado que suele pasar a veces, el cabello de ella se puso totalmente blanco, que es como yo la conocí. Bueno, Galina se mantiene en su casa, donde vive y es donde yo la conozco y es donde recibo toda su enseñanza y es donde lo primero que me enseña, y esta es otra característica de ella, de su escuela prusiana, rusa, es la disciplina. La disciplina es algo fundamental en el modo de teatro de Galina, pero más importante que eso es lo otro. Cuando a mí me preguntan del modo, método, no, ella nos enseñó a todos los que pasamos por ella a ser mejores personas, y mejores personas se es cuando uno es mejor respecto al entorno donde vive y con quien vive, y es cuando es mejor ciudadano, mejor maestro, mejor padre, mejor amigo. Entonces, todo eso tiene que ver con algo, que es con la vida diaria. Y ella siempre entendió al teatro como algo catársico. Ella siempre decía que los griegos, cuando comienzan con el teatro, Aristóteles, era justamente para darle un sentido a la vida humana, para mejorar la vida humana. Entonces, a ella le preocupaba mucho la filosofía, de ahí su amistad con Renoir de Polis y otros filósofos también jóvenes que solían visitarla y charlar mucho con ella. Ella tuvo estudios de filosofía en Rusia. Entonces,
evidentemente eso la marca a ella, como la marca su gran fe. Iba a decir cristiana, sí, pero no católica apostólica romana, su fe cristiana de la escuela de la Iglesia ortodoxa rusa. Galina era una ferviente devota, de una mujer de mucha fe, de mucha fe. Y todo esto no es casual que ella le llame creadores del teatro moderno a los autores que hace referencia, porque ella considera que somos todos creadores, porque somos hijos de la creación. Y para ella la creación es Dios. Por eso una de las cosas primeras que me enseñó fue esta. Me dijo, mira, hijo, yo le decía madre, mira, hijo, el teatro es la palabra. Y la palabra es el verbo. El verbo es Dios. Entonces, el teatro es un hecho realmente, un acto de fe. ¿Por qué? Y porque uno acepta que está viendo un personaje que no está, igualmente el público. Entonces, la fe es fundamental no solo en el teatro, en el momento de concebirlo, sino para la vida de uno. Ella era una gran mujer de fe, era una mujer de mucha fe, tremenda fe. Después ya alguna de las charlas que vengan, voy a ver si hasta la puedo invitar a Marta Percio, que fue quien estuvo al lado de ella en los últimos momentos de su vida, junto a ella y a Constantino, para que le cuente justamente estos detalles de los últimos momentos de su vida, donde queda demostrada la fe tremenda que los unía a ella y a Constantino. Bueno, esa actitud de Galina la lleva a hacer del teatro lo que yo creo que hizo de ella una gran maestra y pedagoga, porque no se ocupó de alimentar el ego, al contrario, siempre apuntó a alimentar la esencia creadora, el estado creativo más puro. De ahí que ella siempre sostenía, igual que Chekhov, que el personaje era una persona que tenía que estar viva arriba del escenario. Y de esa manera se lograba la interacción con el público. Por eso era tan exigente en la construcción del personaje. Pero todo esto partía de aquello que fue lo primero que me enseñó. El teatro es la palabra es el verbo y el verbo es Dios. Y de ahí a entender mi existencia, por qué estoy yo acá, quién soy, conocerme yo a mí mismo, comprenderme a mí mismo y poder comprender al otro, a la otra. Todo esto nos lleva a una actitud en el teatro que es igual a la de la vida. Por eso uno de los capítulos muy bien denominado por Fausto Alfonso, que realmente me ayudara, le diera forma a todo lo que yo podía contar. Él le da forma, le da un contenido, una estructura, lo ordena, lo revisa. El libro es un fruto de él más que mío, porque yo lo único que hice es contarle a él un montón de experiencia y él le fue dando forma, corrigiendo lo que yo ponía y escribía. Bueno, y como les decía, uno de esos capítulos dice, y no sé si el primero, que dice, así en la vida como en el teatro. ¿Por qué? Porque para Galina el teatro tenía que ser como la vida, y la vida tenía que ser como en el teatro, verdad. Ella tenía una muletilla conmigo cuando ensayábamos algún texto. Me decía, no mientas. Y me decía, no mientas, cuando ella sentía que el que estaba hablando era el actor haciendo de Hamlet, que lo ensayamos muchísimo, meses, trabajamos Hamlet, como trabajamos también Marco Antonio, bueno, y otros personajes.
Salieri, Mozart y Salieri también trabajamos esa obra. Bueno, entre los tantos personajes que trabajé con ella en los años de formación, hasta tanto conformar el elenco Pequeño Teatro, que también fue todo un proceso de formación, pero ya en cuanto a grupo, Galina insistía en que uno debía tener muy claro quién era el personaje y conocer el espíritu de ese personaje. Pero para eso, previamente, uno debía conocerse a uno mismo, debía comprenderse a uno mismo, para poder convivir con uno mismo. Además, hasta exigía, porque era exigente, cosa que muchos le criticaron, pero exigía con razón, no con maltrato, exigía porque sabía lo que cada uno podía dar y exigía que además uno se mantuviera armonizado, afinado, decía ella. El actor, actriz, la actriz Thor, tiene que estar afinado para que cuando alguien quiera, a través de un personaje, que ese instrumento que es nuestro cuerpo vibre y suene y transmita como una guitarra al servicio de la música, que esté afinada es fundamental para que uno le saque los mejores sonidos a un instrumento musical. Y ella decía que nosotros también debíamos estar afinados, armonizados, para que de nuestro cuerpo alma, de nuestro cuerpo espíritu, de nuestro espíritu cuerpo, ese espíritu del personaje que se manifestaba a través nuestro, también fuera lo más armonizado y lo más claro posible. Bueno, esta sería otra de las cosas fundamentales. Las tres primeras C: conocer, comprender, para poder convivir con uno y con el personaje y con los demás personajes. El teatro es la palabra es el verbo y el verbo es Dios. Y somos todos hijos de la luz, somos todos creadores, por eso, por ser hijos de la luz. Bueno, nos vemos en la siguiente.